S'assembla molt a l'altre, Ay. ¿Cómo pasa el tiempo, Joan? Hace un año, ¿eh? Estamos aquí mismo, sentados los dos, hace justo un año. Sí. Cerrando la edición de Traffic, Grabando el podcast. haciendo Caviar Online para cerrar la edición. Estuvo bien el año pasado, ¿eh? Estuve muy bien, yo diría. Yo me lo pasé en grande. Nosotros y todos los que vinieron, la verdad. O sea, Una experiencia chula, además aprendimos, conocimos a gente, se hizo bien networking. networking y una cosa que Traffic siempre promociona mucho, que es el tema networking, la gente que se lleve algo para casa. Yo creo que pudimos apreciar que la gente se llevó cosas a casa, porque acabamos el Caviar Online, el podcast, que hablábamos de podcasting, etcétera, y al salir, muchísima gente se acercaba y decía, o sea, yo tengo un proyecto de podcast, quería hacer un podcast, lo tenía parado, me habéis motivado, voy a hacer un podcast. Y ahora hay varios podcasts que han salido de Traffic de hace un año. Por ejemplo, Cristina Caldés, una chica que vino, que hizo las Open Talks del año pasado también, pues tiene un podcast que se llama Focos y Limones. Focos y Limones. Correcto, monos no, limones. Monos no hay, pero limones sí. Y le está yendo muy bien, es decir, que ya lleva un año con el podcast. Es decir, De hecho, nosotros conocimos a Sally, que hizo una ponencia aquí al principio, y Neuromarketing. no la conocíamos de nada, estuvimos hablando y tal, y este año ha escrito un libro y un capítulo lo hemos escrito nosotros. Nos ha pedido que escribamos un capítulo de la charla que tuvimos aquí en Traffic. ¿Puedo decir que he escrito un libro? No. Tengo 2 hijas, he plantado un árbol y he escrito un libro. No cuela. Además lo escribió el capítulo, o sea, tampoco... Pero la idea era mía. Lo firmamos los dos, pero... La idea era mía. No cuela. Pero estuvo bien. Yo creo que este año va a estar mejor incluso. No sé si es posible, ¿eh? Gente hay. Gente hay. ¿Empezamos o qué? ¿Empezamos? ¿Sí? Venga, va. Pues venga, va. Señores y señores, amigos y amigas, empezamos la tercera edición de Traffic 2025. ¡Benvinguts! Qué bien, me encanta. Muy bien, ¿eh? Teníamos miedo si aplaudiríais o no. Lo hemos hecho bien. Sí, Perfecto. aplaudirán, hemos hecho ahí el tal. Ya sabéis, Traffic con 3 Fs. Es tercera edición, 3 Fs, una F por cada edición. Carlas. Que se ve que el año que viene... Carlas. No, espera, que el año que viene hay un pollo, porque tienen que cambiar el dominio, cambiar todos los días, porque habrá 4 Fs. Carlas, que un no. drama. Carlas. ¿Qué? 3 Fs, 3 días. Ayer jueves empezó. Hoy tenemos ponencias y mañana también hay una visita por Girona, Es un una F por vermut, día. etcétera. Es una F Una por F día. por día. Ah, ¿Tú crees vale. que van a poner más Fs? Llevamos 10 ediciones, 10 10 Fs. Fs, pensaba que era eso, no es Vale, eso. no, pues no, Esto empezó ayer, ¿eh? Esto empezó ayer, no sé si viniste alguno de vosotros, pero ayer estuvo muy bien. Empezaron con las Open Talks. Creo que la gente que vino lo hizo muy bien, aprendimos mucho. Además lo hicimos desde aquí este año también, se hizo en esta misma sala y la verdad es que estuvo genial. Talleres, más de 100 personas pasaron por los Bueno, talleres. es que claro, era paralelo, o sea, los Open Talks, que eran muy interesantes, y a la vez casi 100 personas pasaron por los talleres, que fueron muy interesantes. O sea, vino, por ejemplo, Paul de Bamber, etcétera, o sea, que estuvo muy, pero que muy bien. Y si no vinisteis, el año que viene no podéis faltar, porque aprenderéis muchísimo. Ya sabéis que hay mucho trabajo detrás de un evento de este tipo. Hay que agradecer todo el trabajo que hace la organización de Traffic, pero es un tópico, siempre se dice, pero es verdad. Sin esta gente, estos patrocinadores que tendrían que aparecer Ahora, esto no sería posible. Y es verdad que hay que agradecer a todos ellos por dar apoyo y a eventos como estos para que podamos aprender todos y pasar una jornada genial como la vamos a pasar hoy. Además, hay los stands aquí fuera que podéis aprovechar los diferentes momentos de pausa, etcétera, para visitarlos. Y me dicen que si queréis hay descuentillos ahí chulos, o sea que podéis aprovecharlos si tenéis interés porque vale la pena, ¿eh? Seguro, ¿eh? Sí, si no te acabas de meter en un lío. También, los que no podréis visitar los stands son los que están en casa, pero la organización ha tenido a bien a empezar con un streaming, es decir, que podéis entrar, los que estáis en casa, lo están grabando por allí, por arriba hay una cámara, o sea, se está viendo desde arriba, en la página de traffic con 3fs.pro y ahí tenéis un botón para entrar en streaming. Si tenéis amigos, conocidos, clientes pesados que siempre os preguntan cosas y queréis que aprendan, pero que os pregunten menos, pues es la ocasión. Decirles que entren en traffic.pro y tienen el streaming y podrán ver todas las ponencias.
Un saludo a ellos. Por cierto, las ponencias serán mayoritariamente en castellano, pero habrá alguna en catalán también. Los que estáis aquí tenéis traducción simultánea. Si hay alguien que ha venido de fuera, que no entiende el catalán, va a haber traducción simultánea, podéis ir a los mostradores de fuera y ahí os facilitarán el aparato de traducción. Nosotros avisaremos cuándo será una ponencia en catalán y, por lo tanto, pues el que no entienda no habrá ningún tipo de problema. Tengo miedo de caerme. ¿Por qué? Todo el rato. Pues está la silla aquí. No, hombre, no. Y una de las cosas que yo creo que diferencia a Traffic de los demás congresos es el juego. Aquí también se puede jugar. He dicho antes que una de las cosas que tiene bueno este congreso es el tema networking, que os conozcáis. Y han creado, ya es la segunda edición, el juego de Traffic. Podéis entrar en ese código QR. ¿Sabéis todos más o menos? ¿Hay gente ya que está jugando en el juego? ¿Puede ser? ¿Hay gente que...? Hay mucha gente jugando ya en el juego y gente con muchos puntos. ¿Vale? Vamos a contar rápidamente lo que es el juego en el que podéis entrar. Es un juego. ¿Vas a contarlo? Sí, exacto. Es un juego, ¿vale? Tenéis que hacer equipos de 12 personas con diferentes roles cada uno de los miembros de ese equipo. Eso lo que hace es Community, uno de SEO, un tal... Cada uno cuando se registra en el juego tiene que poner cuál es su rol y habrá diferentes roles y cada uno de estos roles tiene que estar en el equipo. Así os conocéis, habláis entre vosotros y conocéis buenos profesionales que además os ayudarán seguro en todo este año. También, tenéis que ir buscando códigos QR como este por todo el congreso. Tenéis códigos QR en las presentaciones de los ponentes. Tenéis códigos QR cuando vayáis a ver... Espera un momento. Vamos a hacerles un regalo. Este ¿Sí? código QR tiene muchos puntos. O sea, ya. Si queréis aprovecharlo, un regalito. Este código QR tiene muchos puntos. Os lo regalamos así. ¡Pam! Mira todos ahí con el móvil. Aquí 50 puntos ya de entrada, ¿eh? No te chives. Bueno, yo lo sé, los que están aquí. Aquí hay puntacos, puntacos. Me imagino los de streaming ahí con la pantalla haciendo el código QR. Puedes decir lo que quieras ahora que no te escuchan. Ahora están todos... No te están escuchando. ¿No están escuchando aún? No te están escuchando, pero no, espera. Ya te veo venir. Sigue contando los premios para que vean por qué es tan importante también participar. Tenéis en cuenta que tenéis premios por grupo e individuales. Lo importante es el grupo, ¿vale? Pero os voy a leer los premios. Porque realmente cuando os veáis, los que no estáis con el móvil, empezaréis, ¿vale? Porque, por ejemplo, el grupo ganador se va a llevar cada uno de ellos licencias para Metricool, para Rankerfy, para Analyzer. Es decir, que tenéis varias licencias que podréis utilizar todos los miembros del grupo. También, todos los miembros del grupo tendréis una entrada general para el año que viene, para el Traffic 2026. No está mal. Más cosas. El segundo premio... No, voy a empezar por el premio individual. Porque, no, mejor no. El premio individual no, es que mola mucho, lo acabo de leer. Yo lo quiero Tengo ahí alguna edición por aquí que se va riendo porque mola mucho el premio individual. Primer posicionado dentro del grupo. Unos AirPods y un libro, ¿vale? O sea, no está nada mal. Y el último del grupo también le hemos dado premio, ¿vale? Que es un juego de mesa, ¿vale? No está mal. Digo el mejor, sí, el mejor de todos. Estás aquí quedando largo, la gente se va, la audiencia se va. Cuando os habéis registrado, ¿habéis visto una máquina recreativa al lado? ¿Sí? Os la podéis llevar. El que tenga más puntos al final del día se va a llevar la máquina recreativa que hay en la entrada. ¿Vale? Lleváis mochila grande, la ponéis dentro y para casa. Novedad de este año, ranking en directo. Podemos pinchar chiquitín. Este es el ranking en directo. Aquí estáis, para que veáis el ranking en directo, ¿vale? O sea, hay un grupo con muchos puntos ya, ¿eh? Claro, es que esto es lo bueno que esto... Mira, aquí dicen aquí, el grupo está diciendo, ¡somos nosotras! ¿Vinisteis ayer ya? No. ¡No! Muy bien. Engagement Ninjas. Bueno, ¿cómo está el patio? Vale, pues estad atentos porque los códigos QR, es que no sé si dar pistas, pero hay escondidos por ahí. En las diapositivas de aquí hay códigos QR también, por lo tanto, estad atentos con el móvil para sacarlo. Los patrocinadores, recordad, en cada stand hay un código QR, hablar con ellos, sacar algún descuento y unos puntos para el juego. Siempre me ha gustado hacer esto. Y, este es el primero de... Y ojo, porque hay códigos QR escondidos por todo el congreso, cualquier lado, ¿vale? Ir mirando bien cuando vayáis por allí, porque podéis encontraros. Más cosas. Hashtag. El hashtag del congreso es
¿Lo tenemos por ahí? Traffic con 3 Fs 25, ¿vale? Y os pedimos, pues coño, dadnos bola, ¿no? Digamos, sería ya que un poco estáis. el tema. Dadnos bola porque además, pínchame el ordenador un momento, mira, ¿ves? Tenemos aquí también... Más rankings, más rankings. La gente que tuitea más con el ranking, con el hashtag, por lo tanto, usadlo. Tanto en Twitter como en Instagram ponéis hashtag Traffic25 y también miraremos los rankings durante todo el día. ¿Vale? Por lo tanto... Ah, mira, estoy ahí yo. ¿Estás ahí? Octavo ya. A ver si yo creo que había más cosas. Estas son interacciones. Pon Sí. el número de... Este es el de post. Ahora. Aquí, este es el de post. Aquí tenemos el ranking de... Mientras os damos tiempo para que podáis hacer un tweet, hacer un Insta, ya que estamos. Ahora que no nos escucha nadie, está todo el mundo publicando, ¿qué podemos contar? No me tientes, ¿eh? Porque yo rápido me animo con chistes, ¿eh? ¿Un chiste? ¿Quieres contar un chiste malo? La verdad No sé es que- si conocéis a Joan, pero Joan, una de las virtudes o defectos que tiene es contar chistes malos, que él los considera buenos. Os dejaremos juzgar a vosotros mismos. Tienes que decirme si sigo explicando chistes durante el día o no, ¿vale? Pero, una adivinanza. ¿Cuál es el animal que tiene entre 3 y 4 ojos? ¿Nadie lo sabe? ¿Nadie biología por aquí? ¿El piojo? ¿Ojo? Piojo. Los que no ríen no lo han entendido. Pero... No, ¿sí o no? no, los que no ríen es porque es muy malo. Ojo. Pido disculpas en nombre de la organización por este momento. ¿Pero me dejáis explicar mal o no? Sí, Joan, ¿no? Joan, vamos a intentar levantaros un poco. Yo creo que lo único que puede hacer levantar esto es que venga Eva Olivares, que es una de las personas que lidera todo el equipo que ha hecho posible este evento y que nos dé la bienvenida. Un aplauso para Eva Olivares, por favor. Surto jo, però aquest esdeveniment l'organitzem un munt de gent, equip d'organització i equip de col·laboradors. Sense ells no seria possible muntar Tràfic, tampoc sense els patrocinadors. Me cambio al castellano porque, por suerte, tenemos a un montón de gente de fuera. Ha venido gente de Galicia, ha venido gente de Canarias, de Cádiz, de Murcia, de Polonia. O sea que estamos muy, muy, muy contentos de poder poner una vez más Girona en el mapa del marketing digital y los negocios online. Es un honor que estéis aquí todos, que estéis los que estáis en el streaming, que contamos con unos presentadores brutales, que vamos a tener unas charlas increíbles, con un cartel muy diferente al que se puede ver en otros congresos de marketing y de negocios online. Y deciros que nada, que Traffic sigue creciendo, que si os apetece seguirnos en esta locura, os podéis apuntar ya, y además creo que os da puntitos para el juego también, en la comunidad que hemos creado en School, ¿vale? Lo tendréis todo en redes sociales y nos podéis seguir. Y nada, que para mí es un honor pues, poder estar aquí y representar a todos los que montamos este evento. Ayer fue un exitazo, hoy lo va a volver a ser, estoy segura, y mañana lo redondearemos con una visita por Girona. Y mil gracias.